Bienvenidos a Trotavan y al primer capítulo de un día de Van Life. ¡Vamos! Para aquellos que todavía no me conocen, mi nombre es Sofía y vivo y viajo sola en una van desde el 2020. Hoy es mi primer mañana en la van después de haber pasado una semana con aire acondicionado en Florida en la casa de unas amigas. En Miami es donde tengo mi dirección permanente y donde también está registrada la camioneta. En Florida se vence la registración de los vehículos el día de tu cumpleaños. Así que aproveché esa oportunidad para renovar la registración, pasar mi cumpleaños con amigos y preparar los impuestos de fin de año que son obligatorios y la fecha de caducación es en abril. Pero una semana de vacaciones fue suficiente y ya extrañaba la van y ahora ya es tiempo de seguir mis viajes. Así que esta mañana me levanté tempranito porque quiero salir de Florida ya de una. Y te lleva un promedio de 6-7 horas salir de la Florida. Todavía no sé exactamente cuáles serán las paradas de esta vuelta, pero sí sé que este año quiero completar los 50 estados, de los cuales he visitado 47, así que me faltan 3: Arkansas, Nebraska y Alaska. El problema es que ya estamos a mitad de abril y para ir a Alaska necesito estar ahí más o menos en julio, no pasando agosto. Y si logro completar los 50 estados de Estados Unidos, seré la primera uruguaya que ha completado los 50 estados en una van. Quizás para alguno no sea una gran hazaña, pero para mí es súper importante. Así que como vieron me preparé un rico café para el viaje. Ajusté todo en la van porque los movimientos del viaje siempre hacen que las cosas se caigan. Y luego transferí todos mis electrónicos para la cabina. Es que vivir en una van pequeña con paneles solares te enseña que el ahorro de energía es muy importante, especialmente si tienes un refrigerador como yo que está funcionando las 24 horas del día. Así que aprovecho los viajes largos para enchufar mi computadora, mi ventilador personal, mi celular y mi banco de batería. Y así cuando llego a destino no tengo que usar mis baterías solares. Como va a ser un viaje tan largo, aproveché y saqué al Esqui que vaya al baño. Lo bueno del Esqui es que es rápida y no demora mucho. Pobrecita, no le gustan los viajes muy largos y se pone a temblar. Lesky siempre viaja ajustada, así que le pongo un cinturón que adapté en la cama. También aproveché a limpiar el parabrisas. Bueno, en realidad a mi lado el parabrisas porque no llego a limpiarlo todo, pero por lo menos para el viaje quedó limpio. Y una cosa que siempre hago antes de manejar la camioneta, bueno, no siempre, cuando me acuerdo, es poner los imanes de Trotavan. Que en realidad, a decirte verdad, tengo que cambiarlos porque los puse en inglés y mi canal es en español. No sé por qué hice eso. Igual te digo que creo que los imanes no sirven de mucho porque nunca nadie me ha ni etiquetado ni mandado ningún mensaje diciendo que me vieron por ahí. Igual aunque cueste, Sofía lo sigue intentando. Nunca se rinde. Y como siempre, cuando ya pensaba que estaba lista para arrancar este viaje de 6 horas, me acordé que todavía tenía las bolsas de basura en la camioneta. Así que paré en el primer basurero que encontré, porque cosa que detesto son los malos olores adentro de la van. Encima que la van es súper difícil de mantenerla limpia porque es un lugar muy pequeño y bien expuesto. Imagínate lo que sería si no saco la basura. Y ahora sí, finalmente lista para un viaje de unas cuantas horas. Y a ti te veo la semana que viene. Bye.